Hola, hola mis corazones, bienvenidas a su programa Mujer de Fe. Estaba teniendo aquí unos problemas técnicos y así como que, Señor, estoy en modo pánico, pero el Señor siempre pone sus medios y mire, aquí estamos. 5 minutos después, pero bendito sea el Señor. Y a todas ustedes, mis corazones, mujeres de fe, les doy la más cordial bienvenida a este su programa Mujer de Fe, un lugar de encuentro para la mujer católica de hoy, que necesita respuestas, que necesita guía en ese navegar de ser madre, esposa, amiga, en fin, mis corazones. Les doy la más cordial bienvenida y desde ya les digo que por favor compartan el tema. Hoy tenemos un tema que necesita ser escuchado a tiempo y destiempo, mi corazón. Estaremos hablando de los 4 trastornos y enfermedades psicológicas y psiquiátricas que están siendo más diagnosticadas hoy en día entre nuestros jóvenes, ¿de acuerdo? Así es que esto lo tenemos que escuchar madres, padres y en fin, el mundo entero hoy tiene que escuchar esto. Está faltando mucha información, está faltando mucha comprensión, mucha empatía y la falta de educación, la falta de comprensión y la falta de empatía está haciendo que estos trastornos se vuelvan más graves, incluso que estén cobrando vidas a través del suicidio. Así es que mi corazón, la invito por favor a compartir este programa para que seamos más las mujeres de fe, madres, que tal vez ahí, mire, afuera hay mamás desesperadas que no saben qué hacer con esos síntomas que sus hijos están teniendo y que hoy necesitan saber que sí hay esperanza. Le doy la más cordial bienvenida a Molinar Morales, gracias, a Jaide Ramírez, a Lili Parra, gracias por estar aquí. Buenas tardes, psicóloga Lisa, bendiciones, me dice Olguita Pluma, bendiciones mi corazón y buenas tardes, Lili Vázquez, Carmen López, Angélica González, ellas ya están diciendo presente. Muchas gracias, mis corazones. Hoy tenemos una luz maravillosa aquí, justo en la ventana que estamos y me maravillo de la creación de Dios. Es hermoso. Así es que traigo muchísimo mi corazón que el Señor quiere instruir ahora, pero le pido por favor que sea embajadora de la buena nueva compartiendo este material. Mi hermanita Reina Muñoz, saludos, me dice bendiciones, hermanita Lisa, bendiciones, mi corazón. Dice saludos Rubén del Toro, saludos y bendiciones, muchas gracias, mi corazón. Gwen, mi asistente, ya está ahí, a quien quiero tanto, compartiendo el material. Gracias, Gwen, te agradezco muchísimo. Castillo Díaz está aquí, gracias, mis corazones. Bueno, hoy hablaremos de los 4 trastornos o enfermedades, ahorita vamos a ver la diferencia, esto está súper interesante, psicológicos y psiquiátricos. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita lo vamos a ver, que es con los cuales están siendo diagnosticados. Me dice, qué hermosa amaneció. Gracias, mi corazón. Hoy me siento, de verdad, me siento muy bien. Y creo que cuando nos sentimos bien, nuestro cuerpo lo sabe y lo agradece. Gracias, mi corazón, gracias. Me gusta que sean sensibles y noten, ¿verdad? No la belleza, sino la belleza humana, sino que noten que aquí ahorita está una alegría y un gozo tremendo. Gracias, mi corazón. Saludos y bendiciones. Buena tarde, hermanita Lisa. Buenas tardes, mi corazón. Vamos a empezar con una oración. Mire, este es un tema tremendo, mi corazón. Y hablando en la dimensión psicológica, nuestra mente va a estar saturada de tanta información y va a estar tentada a dejar el programa. Ay, no, yo no quiero escuchar de eso. Ay, no, Dios me libre. Gracias a Dios que mis hijos no están así. Ay, no, esto es mucho. Ay, no, qué asustante, qué miedo, ¿verdad? Entonces, vamos a estar en una lucha psicológica para poder recibir este material. Y en una lucha espiritual, sí o sí, mi corazón, porque el diablo no quiere que seamos madres educadas, porque él vive, mire, come de la ignorancia. El enemigo se alimenta de la ignorancia de los seres humanos. Así es que él no quiere que este material hoy sea presentado y no quiere que usted lo escuche y mucho menos que lo comparta. Así es que vámonos poniendo en oración, ¿de acuerdo? Para que la sangre del Cordero nos cubra, ¿de acuerdo? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén. Gracias, Señor, por este día de vida y de victoria, Señor, que nos has prestado. Has pintado un día maravilloso, Señor, para nosotros. Limpia nuestros ojos, Señor, para que podamos ser sensibles a ver tu presencia, Señor, a través de los colores, a través de las sensaciones, mi Señor, a través de los rostros con los que hoy nos encontremos. Gracias, Señor, por este día de maravilla y de victoria. Te pido, Señor, que hoy me prestes la elocuencia que tus grandes santos, Señor, San Agustín, San Juan Pablo II, Señor, tuvieron para conectar, Señor, con tu gente. Y hoy te pido, Señor, para mis mujeres de fe que van a ver este programa en vivo o en diferido, te pido que se les sea dado, mi Señor, un oído de discípulo, un oído atento, un oído humilde, Señor, capaz de recibir tu palabra, tu información, tu conocimiento, mi Señor, y sobre todo vivirlo, compartirlo. Todo esto, mi Señor, para tu mayor honra y gloria. Amén, amén, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y ustedes contestan, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me dice la hermanita Araceli López, saludos de aquí, de Libres Puebla, bendiciones, me encanta su contenido, muchas gracias mi corazón, y a mí me encanta que les encante, ¿de acuerdo? Porque esa es la meta, que sea de su agrado porque les edifique, ¿de acuerdo? Súper tema, 4 trastornos, y si se fijan ahí en el tema le puse slash, o sea, la rayita, o enfermedades y enfermedades psicológicas y psiquiátricas que más están siendo diagnosticadas en nuestros jóvenes. Es un título muy largo y a la gente no nos gusta leer tanto, entonces no le van a poner mucha atención al título y no le van a dar al video. Por eso yo necesito que usted lo comparta para que en sus perfiles, la gente que visita sus perfiles diga, oh, la hermanita Angélica Zaragoza lo compartió. Ella es una mujer de fe, es una mujer inteligente. Voy a ver por qué lo compartió. Mari Cisneros, Ángela Zarco, Juanita Sandoval, Erika Santana compartieron. ¿Por qué están compartiendo esto? ¿De acuerdo? Muy bien. Primero vamos a poner las bases del contenido. ¿Cuál es la diferencia entre trastorno y enfermedad? ¿Okay? Porque se habla de trastornos mentales, enfermedades psiquiátricas, o incluso mucha gente se confunde y dice enfermedades psicológicas, ¿verdad? O trastornos psiquiátricos. Entonces tenemos que aprender la diferencia. Trastorno es cuando se refiere a algo psicológico, ¿de acuerdo? Enfermedad es cuando se refiere a algo psiquiátrico. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre psicología y psiquiatría? O un trastorno psicológico y una enfermedad psiquiátrica. La diferencia es que un trastorno psicológico está basado más en los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos de una persona. Las enfermedades psiquiátricas están basadas en una deformación o una carencia de algo en el cerebro, ¿de acuerdo? Los trastornos psicológicos tienen que ver más con algo del ambiente, algo de la crianza, algo de un evento que la persona pasó o está pasando. Una enfermedad psiquiátrica tiene que ver con algo biológico o con algo genético, ¿de acuerdo? Sin embargo, y aquí es donde empieza a ponerse más interesante, ¿ok? Un trastorno psicológico puede convertirse en una enfermedad psiquiátrica cuando el trastorno no fue atendido, ¿ok? Cuando incluso no se le dio el tratamiento adecuado, entonces pasa de ser algo emocional
a convertirse en algo psiquiátrico, algo pasó de ser psicológico a algo psiquiátrico, porque vamos a decirlo, es como que en la psicología, cuando estamos todavía en el ámbito psicológico, es una emoción, estamos sufriendo, nos duele el alma, estamos en un trastorno por algo que nos pasó, nos está pasando. Pero cuando no tenemos la atención, entonces ese trastorno se vuelve crónico. O sea, ¿qué quiere decir? Que sucede, dura por mucho tiempo, y puede llegar a drenar. Drenar quiere decir a vaciar, a exprimir, ¿ok? El cerebro de neurotransmisores. O sea, el trastorno psicológico puede vaciar el cerebro de las babitas, yo siempre les llamo, ¿verdad? Para ser más coloquial, de las babitas que se llaman neurotransmisores, y entonces es cuando surge una enfermedad psiquiátrica, ¿de acuerdo? A ver, mis corazones, yo las necesito activas. Bendito Dios, estamos ya aquí más de 100 personas, pero es que este material es material pesado. Yo necesito que me empiecen a compartir, por favor, porque esto es súper importante. Jóvenes están muriendo, mi corazón. Esto no es un juego. Jóvenes están muriendo porque están siendo mal diagnosticados. Jóvenes se están quitando la vida. Padres, madres están sufriendo, ¿de acuerdo? Si es que por favor actívese mi corazón y comparta este programa. Ahorita no le hace sentido, pero entre más entremos a esto va a ver usted que esto está tremendo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los 4 trastornos y enfermedades que más se están diagnosticando? Los 4 en categoría de qué tan seguido, ¿verdad? Se están diagnosticando es primero, adivine cuál, sí, la ansiedad. Segundo, la depresión. Tercero, bipolaridad. Y cuarto, esquizofrenia. ¿Ok? Fíjese bien, la ansiedad es un trastorno psicológico que puede trascender a ser una enfermedad psiquiátrica. ¿Ok? Este es el tipo de trastorno que le digo que si no se atiende a tiempo, si no se le da el debido tratamiento, entonces muta, por así decirlo, crece, se agrava y se convierte en una enfermedad psiquiátrica. ¿Okay? El otro trastorno que es muy común es la depresión. ¿Okay? Y es lo mismo. La depresión puede ser tratada. La depresión puede ser atendida cuando todavía estamos en la categoría de trastorno. Pero mucho del problema está pasando, mi corazón, que nuestros jóvenes están siendo mal diagnosticados o incluso no están siendo atendidos hasta que ya pasó a ser una enfermedad psiquiátrica. ¿De acuerdo? Me dice Araceli López, le pido oración. Me dormí, me desperté con un fuerte dolor de cabeza. Yo sufro de la presión. Claro que sí, en este momento, Señor, ve por favor y pon equilibrio, mi Señor, en mi hermanita Araceli. Te lo pedimos, Señor. Angie Rábago está, mire qué bonito apellido, Rábago. No lo había escuchado antes. Teresa Martínez está diciendo presente. Muchas gracias, mi corazón. Muy bien. Entonces, quedamos que los trastornos psicológicos tienen que ver más con los pensamientos que se vuelven emociones o sentimientos, por así decirlo, y se traducen en acciones, en comportamientos, ¿de acuerdo? En la psiquiatría, cuando es una enfermedad psiquiátrica, entonces el problema no empieza en los pensamientos. El problema empieza en un desbalance, desajuste o incluso, no me gusta usar esta palabra, pero malformación cerebral, y el resultado es un cambio de forma de pensar y cambio de comportamiento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un problema, un trastorno psicológico se puede desatar por la pérdida de un ser querido, se puede desatar por un divorcio, por violencia en el hogar,
por extrema pobreza, por alguna enfermedad física que trae mucha tristeza, inmoviliza a la persona y eso termina haciéndola sentir muy triste, inútil y entonces entra en una depresión o ansiedad, ¿verdad? Una enfermedad psiquiátrica inicia cuando el cerebro empieza a detectar que hay una malformación y empieza de cierta manera a querer autodestruirse, ¿ok? Y lo hace a través de comportamientos, pero el comportamiento ya es un síntoma de la enfermedad psiquiátrica, ¿de acuerdo? Mis corazones, ¿les está haciendo sentido? Platíquenme por favor, ¿les está haciendo sentido y les interesa este tema? Para mí es muy importante traerles contenido que les edifique. Pero fíjese, aquí le voy a decir una cosa, no siempre que les guste. O sea, porque ay de mí si solamente le traigo temas que usted sienta bonito, ¿verdad? Porque entonces, ¿dónde está mi llamado a educar, a edificar, a transformar vidas? ¿Verdad? Entonces no siempre los temas que le voy a traer son, ay, sí, se siente tan bonito, ay, o sea, veces que son cosas asustantes, ¿verdad? Que dice, ay, no, Dios libre a mis hijos, Dios, ok, pero tenemos que estar educadas, ¿de acuerdo? Pero yo necesito saber, ¿les está gustando el tema? ¿Les está haciendo sentido mi corazón? ¿Me estoy dando a entender? Platíqueme, por favor. Y quiero que me lo dejes saber con actividad, deditos, corazoncitos o comentarios, ¿de acuerdo? Pero yo necesito saber. A ver, las leo. Ay, me dice Lupita Villalobos, sí, mucho. Mayra Soria dice, sí tiene sentido. Gracias, mis corazones. Lili Lozano me dice, sí. Rocío Villa acaba de llegar, gracias. Lulu González dice, sí, claro que hace sentido y más en la manera tan clara en la que lo explica. Muchas gracias. Gracias, mi corazón. Ay, mi Leti ya está aquí, mi corazón ya dice presente. Sí, muy interesante. Yesenia Nevares me dice, me encanta. Lupita García Peña, hola hermanita bella, gracias por estar aquí. Dice, sí, gracias. Dice, hermana psicóloga, muy interesante, estoy pasando depresión y ansiedad crónica, de mi cuerpo está dañando. Ok, entonces este programa es para usted, no se me vaya, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué está pasando con el sistema médico que o no están diagnosticando a nuestros hijos o los están mal diagnosticando? Está pasando, nos faltan más psicólogos, pero más psicólogos llenos del amor y del temor de Dios. Nos están faltando más psiquiatras que amen, confíen y le teman a Dios. Así es que yo por fe declaro que de aquí saldrán hijos que vendrán a llenar esos vacíos. Nuestros hijos, si seguimos orando, vendrán a hacer la diferencia en estas profesiones que tanto necesitan de gente hispana llena de Dios, ¿de acuerdo? Entonces ese es un gran problema. ¿Sabía usted que niños y jóvenes hispanos, latinos, están siendo en tremendas cantidades diagnosticados con trastornos y enfermedades? Los psicólogos, los psiquiatras, en su gran mayoría, no entienden nuestra cultura. ¿Okay? Y estoy hablando para la gente de los Estados Unidos, ¿verdad? Ustedes que están allá en México, ustedes se enfrentan a otros retos. Ustedes se enfrentan tal vez a lo difícil económicamente de llegar con un buen psiquiatra, con un buen psicólogo, ¿verdad? De encontrar las conexiones correctas con la persona correcta. Pero acá nosotros en los Estados Unidos encontramos que los profesionales de la salud mental no entienden nuestra cultura. O sea, entienden la función del cerebro, qué bueno, pero para hacer un buen diagnóstico tenemos que entender la cultura, tenemos que entender la persona, no solamente el cerebro, sino la historia, la crianza de aquel ser humano. Y eso está contribuyendo mucho a que nuestros hijos sean mal diagnosticados, ¿de acuerdo? Y si son mal diagnosticados, entonces las probabilidades de que tengan la ayuda adecuada son muy poquitas. Porque supongamos que nuestro hijo
está, Dios reprenda, ¿verdad? Sufriendo de ansiedad. Para empezar, hay 5 tipos de ansiedad. ¿Okay? Y si a su hijo o a mi hijo solamente no le zampan las pastillas, mire, no estoy en contra. Siempre les he dicho, yo misma estuve en antidepresivos por 4 años. Yo no estoy en contra del medicamento, no me malentienda. Lo que yo no apoyo es que inmediatamente el medicamento sea la primera opción antes de analizar al ser humano que tenemos enfrente, a la historia, a los sufrimientos, a los retos que lo llevaron a esa crisis. ¿De acuerdo? Eso yo no estoy de acuerdo. Segundo, ¿qué tal que no le den a nuestros hijos un antiansiolítico que sea más para, vamos a decir, para una ansiedad generalizada? Pero resulta que lo que nuestros hijos tienen es solamente ataques de pánico de vez en cuando. Le voy a hacer rapidito los 5 tipos de ansiedad. Existe lo que se llama ansiedad generalizada, ¿okay? Es un tipo de ansiedad como que siempre está ahí. Como esa sensación de algo va a pasar, tengo un mal presentimiento, siento un vacío en el estómago, me dan algo, siento algo, ¿verdad? Esas son las palabras que solemos decir las personas con ansiedad generalizada, ¿verdad? Algo siento, no se sabe explicar la persona, pero es algo. Esa ansiedad se llama ansiedad generalizada, que está casi siempre constante, ¿ok? Luego tenemos los ataques de pánico. Esas son personas que normalmente están bien, por así decirlo, pero que de repente surge algo, ellas no saben identificar y empiezan a temblar y empiezan a llorar y empiezan a sentir que me voy a morir y entonces no pueden respirar y el corazón se les acelera y empiezan a sudar y ese ataque de pánico es progresivo, incrementa, empieza así, sube, llega al pico y eventualmente empieza a disminuir. Pero en ese pico, la persona de verdad, literalmente siente que va a morir, ¿ok? Y si pasa por muchos cambios fisiológicos. ¿Okay? El corazón sí se acelera. Antes se creía que era solamente la mente, ¿verdad? Que sentía que el corazón estaba acelerado. No, hoy se sabe que una persona que pasa por un ataque de pánico así activo, sí se le acelera el corazón, sí le da taquicardia, sí se le sube la presión. ¿De acuerdo? Entonces, el segundo tipo de ansiedad son ataques de pánico. Pero, por ejemplo, este tipo de persona no necesariamente tiene que estar en un tratamiento constante, porque es más bien encontrar el detonador de sus ataques de pánico. No necesariamente tenerla medicada a las 24/7, porque su ansiedad no está 24/7. ¿Me voy explicando, mis corazones? Díganme, por favor, si necesita que vaya más despacito o que les repita algo, por favor, mis corazones, díganmelo, ¿ok? No porque yo dude de su capacidad de entender, sino de la mía para explicarme. Yo tengo una pasión por estos temas que a veces hablo mucho y me pierdo en las palabras, ¿de acuerdo? Tercer tipo de ansiedad, obsesividad compulsiva, ¿ok? Hay personas que no necesariamente viven siempre algo va a pasar, o no necesariamente tienen ataques de pánico, pero son personas que algo pasa y tienen que pensar en orden. ¿A qué me refiero? Son las personas y desarrollan miedo a las bacterias, ¿verdad? Y se tienen que lavar las manos compulsivamente, tienen que arreglar todas las cosas así, derechitas, chiquitas, de lo más chico al más grande, por colores. Se cansan mucho de la mente porque su mente está pensando siempre en números, en figuras, en colores, ¿de acuerdo? Todo lo trata de ordenar así. Son personas que sienten que tienen que cerrar o limpiar la perilla de las puertas muchas veces porque si no lo hacen algo malo va a pasar, ¿de acuerdo? Entonces eso es obsesividad compulsiva. Las siglas en inglés se llaman OCD y en español se dice el famoso TOC, ¿ok? T-O-C, ¿ok? Luego tenemos las fobias, ¿ok? Las fobias es un tipo de ansiedad muy específica. O sea,
La ansiedad que surge frente a las arañas. La ansiedad que surge en algunas personas frente a los ratones. La fobia a las alturas. Yo estoy trabajando mucho en la fobia a las alturas porque es mi fobia, ¿de acuerdo? Pero son cosas específicas que a mí no me iba a llegar la ansiedad, la fobia, si no me subo a un lugar alto. ¿Okay? Entonces, si yo no quiero que me llegue esa ansiedad por fobia, pues simplemente tengo la forma de evitarlo porque simplemente no me acerco a lo que produce esa fobia, ese tipo de ansiedad. ¿Okay? Y por último, tenemos el trastorno, el famoso en inglés PTSD, que es trastorno de ansiedad postraumático. Esta ansiedad queda, por así decirlo, surge después de un evento traumático. Por ejemplo, hoy se sabe, ¿verdad? Bueno, por generaciones, por décadas se ha sabido que este trastorno lo desarrollan muchísimo los soldados que van a combate. ¿Okay? Como pasaron algo que fue algo muy fuerte para su cerebro, quedan con ese trastorno. Entonces, ¿qué pasa? Regresan de combate, todo está bien, ya no hay peligro, pero ¡pum! Oyen un ruido fuerte y entonces su cerebro se va al momento del trauma y esas personas se desconectan de la realidad o sea, en el rostro de la esposa ven al iraquí, en el rostro del hijo ven al Afganistán, al de Afganistán, al turco, ¿verdad? O sea, a la persona que en ese momento los atacó. Y pueden llegar a estar tan desconectados de la realidad que incluso atacan agresivamente porque no están conociendo a la persona, ¿de acuerdo? Pero antes se creía que este tipo de ansiedad solamente era exclusivo de los soldados que regresaban de combate. Pero hoy se sabe que no. Hoy se sabe que, por ejemplo, una persona que pasó por un dolor profundo de infidelidad puede desarrollar un PTSD. ¿Cómo es esto? Sí, porque hoy se sabe que, por ejemplo, la infidelidad en una mujer es uno de los dolores más profundos que un ser humano puede identificar, pueda experimentar. ¿Okay? Dirán, ay, pero qué payasas, o sea, es que son bien teatreras. No, es que la forma en que nosotras las mujeres, cuando amamos de verdad, vemos el compromiso, vemos el matrimonio, vemos la relación, somos tan vulnerables, o sea, entregamos todo que cuando se traiciona eso, o sea, es un trauma. Hoy se sabe que no es que esas mujeres, no es que seamos showsis, no es que hagamos drama, no es que seamos papeleras, es que realmente el cerebro pasa por un dolor tan profundo que impacta todo el cuerpo. Entonces, por eso las mujeres luego quedan con PTSD y ven al esposo con el celular y entonces entran en desesperación y ya sienten que ya va a pasar otra vez y ya sienten que si se tardaron 5 minutos es porque ya andan con la otra, porque realmente se desconectan de la realidad y empiezan a vivir ese momento. Cuando descubrí el mensaje, cuando supe, cuando lo confronté, cuando lo miré, cuando lo escuché. Entonces, por darle un ejemplo, ¿ok? Pero ese es el quinto tipo de ansiedad. Entonces imagine, si nuestros psicólogos no se están dando el tiempo para diagnosticar qué tipo de ansiedad está teniendo nuestro joven, nuestro adolescente, entonces simplemente le va a dar un medicamento general, pero no va a tener éxito ese medicamento porque no está tratando el área. Porque, por ejemplo, un tipo de ansiedad se puede desarrollar del hipotálamo, una parte del cerebro, y otro de la amígdala, ¿ok? Dependiendo qué área haya sido afectada. Pero entonces, si el psicólogo no se está dando y el psiquiatra no se está dando. Gracias a Dios, mi hijo tiene 2 años con su psicólogo y gracias a Dios él nunca me ha dado medicamentos. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. De eso necesitamos más. Y no porque no den porque los que no dan medicamentos son buenos. Si su hijo un día lo necesita, adelante y no se sienta culpable. ¿De acuerdo? De eso voy a hablar ahorita. Pero entonces, nuestros hijos están siendo mal diagnosticados muy frecuentemente. ¿De acuerdo? Entonces, segundo tipo de trastorno, ¿de acuerdo? Es la depresión, ¿ok?
Hay personas que no son diagnosticadas con depresión y simplemente las mandan a la casa y le dicen, pues vete a hacer ejercicio, camina 20 minutos al día o toma mucha agua. O es que traes un virus, ¿verdad? Por eso te sientes muy cansada, por eso traes inflamación en tu cuerpo. Y entonces no se trata la depresión hasta que se convierte en una enfermedad. Y ya hay un desbalance bioquímico cerebral tremendo que la persona entra en shock, entra en un estado psicótico, entra en un trastorno tan profundo que se vuelve una enfermedad. ¿Ok? Entonces, no voy a usar tiempo aquí diciendo síntomas de depresión, porque creo que se habla mucho de eso, ¿verdad? Pero es cansancio, baja energía. Mire, estoy diciendo que no voy a usar tiempo y aquí estoy, ¿verdad? Bueno, aquí voy. Baja energía, a lo que mucha gente piensa que las personas con depresión dejan de comer, hay personas que se van al otro extremo y comen demasiado o tienen los famosos binges, ¿ok? Que es como que no comen y luego de repente comen mucho, mucho, mucho y luego ya después dejan de comer. Y eso también raya en la bulimia, ¿ok? Entonces, pero sí, pero otra cosa muy importante es que en los varoncitos, mi corazón, y aquí viene el problema de que no nos los están diagnosticando correctamente. En los varoncitos, la depresión no necesariamente se va a ver en forma de llanto. En el cerebro masculino, la depresión se manifiesta en forma de ira, de enojo. Entonces, tal vez ese jovencito que usted ve agresivo, enojón, avienta puertas, contestón, no tiene ni ansiedad, sino está pasando por un cuadro depresivo. Solamente que nosotros estamos programadas, tan acostumbradas a creer que la depresión es puro llanto y acostarte. Pero en un varón la depresión se manifiesta de forma diferente, ¿de acuerdo? Nuestros varones, estoy hablando en los jóvenes, pero aquí de una vez me la equipo, mi Estercita, Benita, linda. O sea, nuestros esposos también sufren depresiones, pero ellos la manifiestan andando de genio. Ellos no los va a ver tirados, ustedes enredados en una cobija, bueno, a uno sí, pero enredados en una cobija llore y llore, como a lo mejor usted y yo. Ellos se van a ver enojados, no me hables, que no los aguanta ni el sol, que si una mosca pasa, una mosca la quieren balacear, porque están pasando por una deficiencia de serotonina que se traduce en una depresión. Ay, mi corazón, platíqueme si le está gustando el tema, por favor. A mí me apasiona. Marcela Saavedra, a ver, quiero escuchar de usted si le está gustando el tema. Lisette Medina Serrano, Magali García dice sí. Perfecto, muchísimas gracias, mi corazón. Bueno, entonces, la ansiedad es un trastorno psicológico que de no ser atendido se vuelve tan crónico que se vuelve en una enfermedad psiquiátrica. Esto es ya cuando la persona ya no es funcional, ya no puede manejar, ya no puede salir, ya no puede comer, ya no puede parar de comer. Entonces ahí ya hay un problema psiquiátrico. Después se vuelve agresiva, se vuelve agresiva físicamente o verbalmente, ¿okay? Igual con la depresión. Ya cuando es una enfermedad psiquiátrica, ya pasa de solamente un comportamiento de vez en cuando a un comportamiento que escala y que es constante. ¿Okay? O sea, constante en tiempo, pero escala en magnitud. ¿Okay? Ahora vamos a enfermedades psiquiátricas que no están siendo bien diagnosticadas también, y es la enfermedad de bipolaridad. ¿Okay? La gente, mil disculpas mi corazón, la gente piensa que bipolaridad es cuando una persona es geniosa, enojona. Ay, mira, eres un bipolar, ¿verdad? Y más ahora que se está choteando tanto ese término. Eres un bipolar, eres un tóxico, eres una tóxica, eres bipolar, ¿verdad? Se escucha mucho eso. Y cuando yo escucho digo, ay, Señor, mira nomás qué ignorancia de veras. O sea, la bipolaridad no tiene que ver con que una persona ahorita ande de genio y mañana no. Eso puede ser un trastorno de personalidad
o puede ser un trastorno de personalidad límite, se llama. ¿Okay? La bipolaridad tiene que ver más con estados de euforia, entre euforia y depresión, pero es un cambio extremo, por ejemplo, y puede ser de días o semanas. Aquí está la diferencia. La bipolaridad no son cambios de ahorita estoy bien, al rato no, ahorita sí, al rato no. O sea, no cambia de minutos o de horas, es más como de días o semanas, meses. Incluso hay personas que tienen bipolaridad que los cambios tardan en darse años. Pero la bipolaridad tiene que ver más con un estado de euforia, de felicidad extrema, de que la persona se siente invencible, se siente rica, se siente poderosa, gasta, invierte, viaja, se ríe e incluso hace cosas peligrosas porque se siente invencible, o sea, se siente, y hay personas que empiezan a delirar y sentirse que son dioses o que son como dioses o son enviados de los dioses, cosas así, pero es ese extremo de grandeza. Y luego pasan a otro estado donde pueden durar horas, días, meses acostados en una cama, sintiéndose los más mendigos del mundo, sin la energía física, sin la energía de vivir, se quieren morir. O sea, este trastorno es así, ¿ok? Entre la felicidad extrema y la tristeza extrema, no entre el andar genioso y no andar genioso. Eso es otra cosa. Bipolaridad es esto, ¿ok? El problema con esto es que muchos de nuestros niños y jóvenes están siendo diagnosticados con bipolaridad cuando realmente no son bipolares. Realmente tienen un problema de comportamiento, de adaptación, hay violencia en la casa o hubo mucha inestabilidad y entonces ese niño a veces está contento, a veces está muy triste, no aprende, no se desarrolla de manera normal. ¿De acuerdo? Me estoy explicando, pero la bipolaridad no tiene que ver con que ahorita ande genioso y al rato ande más enojado o no, tiene que ver con felicidad extrema y tristeza extrema. ¿De acuerdo? No está sola. Un abrazo, muy fuerte abrazo. Gracias, mi corazón. Bueno, creo que entre ustedes se está viendo comunicación. Me encanta. Gracias, gracias, mis corazones. Muy bien. Esquizofrenia. La esquizofrenia, mi corazón, es una enfermedad psiquiátrica, ¿ok? Muy triste, muy dolorosa para quien la vive y para quien acompaña al enfermo, ¿ok? La esquizofrenia es en su gran mayoría genética, ¿ok? Hay algo en la genética que pasa, pero fíjese lo interesante. La genética en cuanto a esquizofrenia muchas veces se cruza de masculino a femenino. Por ejemplo, si la abuela tuvo esquizofrenia, abuela, mujer, en su gran mayoría, no siempre, que quede claro, ¿ok? En su gran mayoría, quien heredaría el gen esquizofrénico sería un nieto varón. Si el abuelo o la mamá o el papá es esquizofrénico, entonces quien heredaría el gen mutado, el gen defectuoso, sería una mujercita. ¿Okay? Entonces, la esquizofrenia, no siempre, que quede claro, pero en su gran mayoría, muta en la sexualidad. ¿Okay? Eso es un factor importante a saber. La esquizofrenia tiene que ver con una deficiencia, o sea, no hay algunos neurotransmisores en el cerebro que son necesarios para la vida, para el comportamiento, para el buen juicio, ¿ok? O también hoy se sabe que el cerebro de una persona con esquizofrenia tiene una forma diferente. Hay unas áreas más chiquitas, hay otras áreas más grandes. ¿Por qué pasa eso? Todavía lo están investigando, ¿ok? Muchos investigadores dicen
que aunque viene en la genética, hay esquizofrenias que surgen por eventos tan traumáticos en el ser humano que deformaron el cerebro. Por ejemplo, si hubo una extrema pobreza o hubo un extremo abuso sexual en la criatura, cuando la mamá estaba embarazada hubo deficiencia, no comía los nutrientes, entonces eso predispone para que la criatura haya pasado por un dolor, un trauma tan fuerte que deformó el cerebro. Estoy explicando, mis corazones, pero esto nada tiene que ver con un pensamiento. Es que estoy pensando que no, esto ya estamos en las enfermedades. Entonces las enfermedades es algo real. O sea, no es que el trastorno no sea real, pero el trastorno usted no lo puede tocar, usted no puede meter a una persona que tiene solamente, vamos a decir, ansiedad generalizada y no lo puede meter al tubo, como decimos, ¿verdad? Y ver la ansiedad en la imagen, ¿de acuerdo? Es algo que no se puede tocar, es algo más de un pensamiento, un sentimiento. Pero, por ejemplo, la esquizofrenia, sí pueden hacer un examen de sangre y ver que hay deficiencia de ciertas cosas. Sí pueden meter a la persona a un tubo y ver que ciertas partes del cerebro coinciden con otras personas esquizofrénicas. Cierta parte va a estar más pequeña, cierta parte va a estar más grande, cierta parte va a tener más actividad, otra parte va a estar casi muerta. ¿Okay? Entonces, hasta aquí me estoy dando a entender, mis corazones. Platíquenme, por favor. Ay, mi señor. Leslie Márquez está aquí, muchas gracias. Claudia Pineda, gracias, mis corazones. Veo que me están dando actividad, entonces asumo que sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Muchas gracias, mis corazones. Muy bien. La esquizofrenia, desafortunadamente, tiene más incidencia. O sea, hay más gente, más varones que son diagnosticados con esquizofrenia que mujeres. ¿Okay? La esquizofrenia sí hay en mujeres, pero por alguna razón es más, es más frecuente, por así decirlo, en los varones. ¿Okay? La esquizofrenia normalmente empieza a tener los síntomas y las manifestaciones entre los 16 y los 30 años. Este también está siendo un problema, porque cada vez más están queriéndonos diagnosticar a niños con esquizofrenia, cuando realmente ahí el cerebro todavía no se acaba de desarrollar. El niño tal vez solamente sea un problema de comportamiento, de adaptación, de agresividad, de alguna deficiencia, pero no necesariamente es esquizofrenia. ¿Okay? Entonces, el diagnóstico casi siempre se da entre los 16 y los 30 años. Ya personas mayores de 30 años es muy raro que desarrollen esquizofrenia. ¿Por qué? No se sabe. Hay gente que dice porque el cerebro ya está formado, porque ya hay más madurez, porque ya si no se despertó el monstruo, pues no se despertó. Pero es entre los 16 y los 30 años es cuando se despierta, vamos a decir, ese gen, ese monstruo, sí se va a despertar. ¿De acuerdo? Entonces, los síntomas de la esquizofrenia, psicosis. ¿Qué es psicosis? Imaginan ellos, bueno, cabe mencionar que desde el punto de ellos no sienten que están imaginando. Ellos ven que los persiguen, ellos ven que los atacan, ellos ven que los quieren matar, ellos ven a personas, ellos escuchan voces, ¿de acuerdo? Ellos escuchan voces que los invitan a destruir a alguien más o destruirse a ellos mismos. Mátate, mata, cosas así, ¿de acuerdo? Son personas que pueden tener episodios de violencia extrema, ¿okay? Erráticos al hablar, hablan de una cosa, de otra, cosas que no tienen sentido, dejan de ser funcionales. Jóvenes que antes eran súper atléticos, que tenían un futuro por delante, resulta que de repente, o sea, no
no toman decisiones con buen juicio, se vuelven agresivos, se vuelven... Entonces, es algo muy duro, mis corazones. Sin embargo, la esquizofrenia, la bipolaridad, científicamente hablando, no son curables. Dice: doctora, mi nieto tiene 1 año 7 meses, pero pega mucho y muerde. Cuando muerde le hace con sus manitas apretadas. Ok. Ahí en vez de atender a la criatura de 1 año 7 meses, atendamos a los papás. ¿Qué está pasando? ¿Hay estrés entre ellos? ¿Hay problemas matrimoniales? ¿Está el niño manifestando un nivel de ansiedad, de incertidumbre, de cansancio? ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces tiene que ver, cuando son personas, babies tan chiquitos, ellos manifiestan mucho la ansiedad en sus comportamientos, ¿de acuerdo? Pero para nada, no, un bebito así está siendo solamente espejo del ambiente, algo en el ambiente, ¿ok? O en las personas que lo cuidan, cuidado con eso. ¿Cómo saber si una esquizofrenia es real o es por haber consumido drogas? ¡Ay, gracias, mi corazón! Gracias, porque ahí quería ir. Y con esto voy aterrizando y voy terminando. Mi corazón. Las enfermedades mentales y trastornos psicológicos, lo que menos necesitan es nuestra ignorancia, es nuestros prejuicios, nuestra frialdad, nuestra crítica, en fin, mis corazones, aquí me podría extender. Basta de tanta ignorancia. Conozco padres de jóvenes con esquizofrenia que son crucificados porque la sociedad ve a sus hijos como marihuanos, drogadictos, cocaínos. No, es que tú crees, dicen que es esquizofrenia. No, ¿cuál? Si es que ya se quedó arriba. O es que no, tú crees, dicen que es que una enfermedad. No, lo que pasa es que ha de ser bien drogadicto, bien marihuano, ¿tú crees? Cuidado, mi corazón, porque de hecho una persona con con enfermedad de esquizofrenia, o sea, tiene todos los síntomas, como si esa persona anduviera drogada. O sea, es casi igualito. ¿Cómo se puede saber? Con un estudio de sangre. O sea, con un estudio de sangre. Conozco un joven que, o sea, toda la familia hubiera jurado que andaba bien drogado y que no sé qué. Tuvieron que llamar a la policía, lo llevaron, lo aceptaron en el hospital, revisaron, cero droga. Aquel joven nunca se había drogado, un joven atlético, un joven con el futuro por delante. O sea, no, es esquizofrenia. Entonces, si de verdad se quiere saber, o sea, para estar objetivamente sabido, eso no es, tiene que haber un examen de sangre y tiene que haber un examen de tomografía del cerebro y todo esto, ¿ok? Pero donde las quiero llevar, mis corazones, es: necesitamos una sociedad más educada, necesitamos ser una sociedad más compasiva, más empática, mi corazón. Con respecto a la ignorancia, si viera usted cuánto daño hacemos las personas ignorantes, y más cuando somos ignorantes cristianos, ignorantes católicos, ignorantes religiosos. Déjeme decirle, cuando yo estuve en el hoyo más oscuro de la depresión, había gente que me hacía sentir que si yo me tomaba los antidepresivos, ¿con qué cara iba a ir después a la iglesia? No, es que usted no tiene fe, hermana. Confíe en el Señor, pídale a Dios que la sane. Él tiene el poder, hermana. Y yo me sentía miserable. Señor, soy mala. Soy mala porque como si tú eres un Dios de poder, Señor, ¿cómo voy a estar yo así, con esta tristeza, con este no sentido a la vida? Oiga, después de la depresión me jincaban una culpa, me jincaban como si yo fuera la endemoniada, y deje usted, o sea, oraciones de liberación y en el nombre de Jesús fuera. Yo sé que la depresión y la ansiedad pueden ser opresiones, pero ahí es donde le digo de la ignorancia, mi corazón. Los equipos de intercesión, los equipos de iglesia, urge que se les equipe en conocimiento psicológico
para que puedan tener un discernimiento. ¿Estamos frente a un ataque demoníaco o es un trastorno psicológico? Y no podemos encasillar todo, porque no, sí, yo entiendo que usted me va a decir, pero es que detrás de todo está el diablo. Sí, mi corazón, pero, o sea, no podemos tratar a una persona como endemoniada cuando lo que le está faltando es serotonina. Le está faltando dopamina porque resulta que de chiquillo, de chiquilla, que fue mi caso, tuve muchas infecciones, cada 3 semanas me tenían en penicilina, la penicilina cuando yo estaba pequeña se llevó todos mis probióticos y hoy se sabe que el cerebro emocional es el estómago. Y ya cuando yo estuve en mis 30 y tantos, desarrollé una depresión que me moría porque no tenía la bacteria que ayudaba a producir los neurotransmisores. Me estoy dando cuenta, se está dando cuenta mi corazón. O sea, entonces, a lo que voy es que como sociedad tenemos que educarnos, como grupos de oración, como grupos de intercesión, como mujeres de fe. No podemos estar siendo tan prejuiciosas, no podemos estar criticando al hijo de la hermana porque mira cómo anda vestido. Mira, ay, pero pues que de perdido se suban los pantalones, que se corte esas greñas. O sea, ¿qué sabe usted? ¿Qué sé yo de lo que se vive en ese hogar? ¿Qué sé yo de las lágrimas que esa madre ha derramado? Que simplemente ese hijo ahorita anda en un cuadro depresivo tremendo, que esa madre vive con el miedo de que ese hijo se le vaya a ahorcar, de que ese hijo se le vaya a matar, de que ese hijo se le vaya, o sea, ¿qué sabemos nosotros? Paremos de ser como sociedad tan prejuiciosos, tan apuntantes, tan poco empáticos, ¿de acuerdo? Entonces, todo empieza con la educación. Con la educación, saber que los trastornos psicológicos y las enfermedades mentales existen y que bendito Dios hay tratamiento. Y ahí es donde le digo yo mi corazón. A mí, mire, yo como una gran santa que dijo, yo vengo a informar, no a convencer a nadie, ¿ok? Y es lo mismo que le voy a decir con esto. Yo le voy a platicar una experiencia que yo tuve. Usted es libre de creerme o no. Cuando yo estaba en esa lucha tan tremenda de me tomo o no me tomo el medicamento, soy mala por tomarme el medicamento. Cuando yo ya no podía más, me fui al Santísimo. Y ahí le lloré al Señor y le dije lo confundida que estaba. Y el Señor me habló. Mala, pecadora, la peor, pero el Señor me habló aquí, me habló aquí, me habló a todo mi ser. Y me dijo unas cosas hermosas. Me dijo, ¿quién te dice a ti que yo, por mi amor a ti, no me vuelvo una pequeña píldora cada mañana para entrar a tu cuerpo y restaurarlo? Y desde ese momento yo entendí que cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. Y Él fue el que en su infinita sabiduría, inteligencia, su omnipotencia, hace que medicamentos se desarrollen en laboratorios, les da la capacidad a esos científicos. Entonces, no tenemos que estar en contra, no me corra luego a los medicamentos, pero no los rechace ni haga que otras personas los rechacen, no los satanice, no los satanicemos. Entonces, mi corazón, me faltó mucho por decir, muy seguramente voy a traer una segunda parte. Se nos acabó el tiempo, pero quiero decirle, mi corazón, que tenemos que tener como sociedad, como madres, tenemos que buscar educación, tenemos que tener empatía, tenemos que tener comprensión y, de ser necesario, pasar a la acción. ¿Okay? No se quede solamente diciendo, pues dicen que fulano de tal, ¿verdad? Pues que el hijo de fulano de tal, vaya, póngase en oración, nomás que no la lleve el chisme, ¿ok? Que no la lleve el morbo, que la mueva un amor cristiano y vaya con esa mamá y dígale, mire, yo escuché este programa de la hermana Lisa, o mire, yo he escuchado que este suplemento, claro, como sociedad ya estamos tan individualizados que ya no nos queremos meter en la vida de nadie. Pero ese también es un error, porque muchas madres necesitamos que alguien se acerque y me diga, no estás sola, no estás sola. Esto es real, no has hecho nada malo como mamá. Y si lo has hecho no es con mala intención. Arriba, ánimo, ánimo, vamos a buscar información, necesitamos empezar a crear esa telaraña de apoyo emocional, de educación, mi corazón. ¿De acuerdo?
Ay, mi corazón, perdóneme. A veces siento como que hablo así medio regañando, ¿verdad? Pero ahí me estoy hablando yo también a mí, ¿ok? Pero mi corazón, se nos acabó el tiempo. Ya ni tuve tiempo de invitarla a mi taller. Fíjese que, déjeme le digo rapidito, que extendí el precio promocional, la cuerda de los 3 hilos. Es un taller de restauración y sanación matrimonial donde trabajamos muchísimo las heridas emocionales personales y las heridas emocionales del matrimonio, ¿de acuerdo? El perdón, hablamos de infidelidad, sexualidad, en fin, mi corazón. Aquí, alguna hermanita, por favor, que me ayude aquí en los comentarios a poner mi website. Ahí www.lisajimenez.com. Vaya, ahí va a tener toda la información. Ya no tuve tiempo, se me fue el tiempo. Mi corazón, Dios me la bendiga. Mire, ansiedad, depresión, bipolaridad, esquizofrenia, sí hay esperanza. Y en Cristo y en todas sus herramientas, victoria. Bendiciones, mi corazón.